Bueno, ¿por qué arte contemporáneo? Seguramente todos saben que es el arte contemporáneo que ha roto barreras, ya no hay límites, todos nos vamos por diferentes caminos, se establecen redes de todo tipo, está todo imbricado, entonces esto entra como gráfica contemporánea y después lo que es la transferencia y estampación botánica. En el proceso de la charla voy a ir explicando el por qué entra dentro de la gráfica. Me sirvió mucho las mesas redondas de ayer porque fueron diferentes posturas, diferentes versiones, diferentes formas de ver la gráfica. Ya no la gráfica tradicional con esa matriz de madera, de metal, bla, 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 sino que ahora es una diversidad enorme de matrices para trabajar la estampación. Y yo estampo sobre papel, pero con una matriz. Mi matriz es el material botánico, esa es mi matriz. No uso tinta, ¿por qué? Porque el color me lo da el material botánico. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción sobre la biología. ¿Qué es la biología? Estudia todo lo que es la vida, sus diferentes aspectos, tiene varias ramas, entre ellas la botánica. La botánica son las plantas, que es eso que dice ahí, el eslabón que nos une con el sol. Sin el sol y sin las plantas no habría vida en la Tierra. ¿Sí? Y luego son autores que he estado leyendo, el término de seres vivos no humanos, que seguramente muchos han escuchado ya ese término. Yo he estado aprendiendo una barbaridad, mi lenguaje se ha enriquecido mucho con esta investigación. Las plantas se consideran seres vivos inteligentes, no humanos, y pongo estos dos autores que son los que más he leído. Stefano Mancuso, hay un libro, que al final en la bibliografía lo pongo, que se los recomiendo. Los lleva de la mano de una manera maravillosa a entender el mundo de las plantas. ¿Qué tienen las plantas? Tienen hojas, que son las que hacen la fotosíntesis, que es lo verde que conocemos en la naturaleza. No voy a meterme en la parte fina, pero me la sé. Y queda en la clorofila, la base da un color verde y color amarillo. Pero luego tenemos otras sustancias que son los carotenoides, que son los amarillos. Por ejemplo, la zanahoria, todo lo amarillo son carotenoides. Las antocianinas, que también se llaman flavonoides. Y ahí están los colores que dan. ¿Y por qué doy esto? Porque cuando veamos la parte ya de lo que es la transferencia, la estampación, vamos a ver por qué esos colores se transfieren a papel. La siguiente, ¿sí? Y un poquito de historia de lo que es la estampación. Todo empezó con los herbarios. Aquí no me voy a detener mucho, que yo preguntaba a las chicas jóvenes si alguna vez hicieron un herbario en la escuela, me dicen que no. Bueno, yo ya tengo mis añitos, yo sí hice mi herbario cuando estaba en la primaria. Y alguna vez que al novio, a la novia les dieron una florecita y además le metieron a un libro por ahí y ahí se quedó. Esa es una forma de hacer un herbario. Y no me detengo mucho en esto, aunque en la estampación, este señor era un estampador, hizo eso libro que vieron ahí adelante, que son las estampas que él, como estampador, como grabador, tiene unas imágenes preciosas, unos herbarios preciosos, que se retomaron mucho en la Edad Media, se reprodujeron y se difundieron por toda Europa. Luego hay este otro señor que también hizo estas estampaciones. En algunos casos no he encontrado cómo estamparon, porque todo esto lo he buscado por internet. Me he hecho un clavado al internet y a buscar y buscar. Tengo libros, pero son más de la parte botánica actual. Sí. Estos son los herbarios, que a mí me encantan las imágenes. Aquí no se ve muy bien, pero cuando lo busco en el internet son unas imágenes maravillosas. ¿Por qué? Porque el mundo botánico convivimos con él todo el tiempo y está ahí, en la historia. Ajá. Bueno, ¿sí? También, bueno, soy el mismo manuscrito, son diferentes páginas que he sacado, porque lo difundieron por Europa, por los países árabes, por Medio Oriente. Eso anduvo recorriendo todo Medio Oriente y toda Europa. ¿Qué sigue?
Y hay esta información la encontré en internet, de que por ahí en algún cuaderno de Leonardo se encontró una impresión de una hoja, que yo quisiera verla, pero según esto la tienen por ahí en no sé qué museo, que nadie la puede ver ni que no le dé la luz. Aquí en México, la herbolaria, las plantas medicinales y la herbolaria, hay toda una historia tremenda de herbolaria mexicana en los diferentes grupos étnicos de según la región donde ustedes vivan. Ayer Sonia nos habló de la herbolaria mágica, etcétera, etcétera, pero tenemos también una gran tradición de herbolaria. ¿Sigue? Ahora, vamos a las diferentes técnicas. Los japoneses son maravillosos en las técnicas de grabado. Esto es una técnica que crearon los japoneses, que con un martillo, con martillos de madera, estampan el material sobre papeles japoneses. ¿Y por qué de madera? Porque tienes que tener un ritmo. Yo lo he hecho, y cuando doy los talleres y hay tiempo, hago que impriman. Es un golpeteo continuo, como cuando se hace el grabado manual con la cuchara, mantener el ritmo para que no destruyas, para que no rompas las moléculas en forma irregular y se te haga una mancha. Si consigues hacer el golpeteo adecuado, transfieres la imagen del material botánico que tienes. ¿Sigue? Y luego está el yotaku, que ayer lo mencionó Sonia, eso que ella hace, que entinta la hojita y la imprime. El origen es el yotaku, que lo hicieron unos pescadores que iban, sacaban los peces, los envolvían en papel y cuando lo abrían, había la imagen ahí. Dan talleres de yotaku, le llaman no sé qué. Por ahí los he visto en los talleres, pero el nombre real es yotaku, no sé si se pronuncia así, porque también lo incluyo en la parte del proceso de la estampación. También se puede estampar con calor, con la plancha. La imagen allá no es muy buena, pero también lo he hecho, o sea, he averiguado de qué manera se puede estampar independientemente de la prensa clásica o de la impresión manual. ¿Sigue? Ahora, esto no estoy descubriendo el hilo negro ni la guatilla, ¿sí? Esto surge del ecoprint. El ecoprint, seguramente muchos lo conocen, es teñir telas con material botánico. Es una técnica que hay mucha información en internet, no te dicen todo y hay talleres de todo tipo, que es a lo que dice ahí, que no voy a tener a leerlo. Yo conozco artistas. Yo me compré un curso de esta señora, bastante caro, todo grabado para entender de qué se trataba, porque yo empecé a experimentar de manera empírica total, pero eso me abrió un buen campo de exploración. ¿Sigue? Luego está esta que es México-Argentina, Vero Bruera, ella vive en Ciudad de México, pero ellos solo lo hacen en tela. ¿Sí? La siguiente. Después me compré un taller en Tucumán, que esta es israelita pero vive en Europa, hace unos trabajos maravillosos. También me compré un curso. ¿Sigue? Y esta es la que lo inventó. ¿Sí? Esta mujer es una maravilla. ¿Sí? Hace unos trabajos brutales en tela, enormes, y la conocen por todo el mundo. ¿Sí? Que quisiera irme a tomar un taller por allá, pero me sale muy caro. Que las fotos vean esto. Es increíble la forma en que maneja esta técnica, lo hace en cerámica, en tela, en todo lo que se le ponga enfrente. Entonces, a mí todo esto me ayudó a entender cómo era el proceso, pero como soy muy necia y me gusta mucho el papel, yo lo quiero en papel. ¿Sí? ¿Sigue? Cuando yo ya tenía una cierta investigación empírica, que empecé con el papel, con el material botánico, mordentaba con agua, sal y vinagre, metía el papel flotando, era sopa de papel. ¿Sí? Entonces me fui a España y me fui a tomar este taller. Se llama Cari Callejo ese taller. Ahí ya haciéndolo, ahí en vivo, fue mejor, entendí todo el proceso en tela. La que sigue, esos son ejercicios que hice allá en tela, pero fue seda, algodón, lino, como 5 materiales diferentes, unas pequeñas tiras, y pregunto, oye,
yo lo quiero hacer en papel. ¿Cómo lo hago en papel? Y me dicen, mordenta. Sí, pero ¿cómo mordento? Me dieron una fórmula, a todos nos dieron una fórmula, y ya empecé a trabajar con esa fórmula, ¿sí? Para mordentar el papel, y me di cuenta de que tenía que hacer papel y algodón, porque yo probé con diferentes papeles y se me desbarataba al meterlo al vapor o al agua en ebullición, ¿sí? Entonces ya entendí que tenía que hacer algodón. Probé Fabriano, Guarro, Hahnemüller, lo que tenía algodón, y al final me quedé con Guarro y con Canson Edition, por varias razones, ¿sí? ¿Qué material se puede utilizar? Las hojas tienen un embés y un embés. El embés, que es la nervadura, es lo que transfiere mejor, ¿sí? Porque va a haber un momento en una diapositiva que vamos a ver que toda esta superficie aquí tiene una cosa que se llaman estomas, donde están todas las moléculas de color. Cuando lo sometemos al vapor, al calor, del tipo que sea, se rompen esas moléculas y se sale el color, que es lo que se va a impregnar a fijar al papel. Ajá. Entonces, ¿cuáles son? Las que son muy delgaditas, que tú la pones a trasluz, que ves toda la nervadura. Las que se llaman suculentas no funcionan porque son muy cerradas, de una piel muy cerrada, ¿sí? Pero hay algunas que son así como de árboles, hojitas largas, que son muy cerradas, pero esas me sirven para hacer un bloqueo. Hagan de cuenta una acuarela. Esas hojas, como no me dan color, yo la pongo aquí sobre el papel y enseguida pongo otra hoja que sí me da color. Entonces provoco un bloqueo. Me queda el dibujo de esta hoja y luego el color de la que pongo encima. Y ya hago esos bloqueos, voy jugando con las transparencias, ¿sí? El hibiscus, esta que tiene, a cada sitio que voy la nombran de diferente manera. Aquella es una familia de la lavanda. No siempre se transfiere el color de la planta, cambian los colores, porque a la hora que se sueltan todas las moléculas se fusionan, entonces se fusionan y te dan otro color. Entonces, en todo lo que he trabajado, yo he aprendido cuáles sí me dan ese color, cuáles no me dan otro color. Es mucho trabajo, mucha observación, es observación, experimentación, prueba, error, volver a trabajar y darle la vuelta. El helecho es maravilloso. El helecho, ese es el geranio también. Ese da tal cual la flor del geranio. Se transfiere mejor las flores rojas, las moradas, las amarillas, las que son muy cremitas y las blancas no dan color. Y las hojas, todas las hojas verdes, pero no todas dan verde, unas dan amarillo, otras dan verde. ¿Sí? A la siguiente, la citronela, esa da café y te queda el dibujo maravilloso. La camerino, bugambilia o como la llamen, tienes que poner varias hojas una sobre otra y te deja solo una mancha transparente. ¿Sigue? Es la hoja del hibiscus, maravillosa. Y aquellas son flores silvestres, que hice un taller en España, fui al campo a cortar flores. Con las flores silvestres no se imaginan la cantidad de colores que se obtienen. ¿Sigue? La gladiola aprovecho desde el tallo y la flor. El tallo lo corto así, en sagital, y hago gofrados con el tallo. Y el helecho, otra vez. ¿Sigue? Y las rosas, las rojas. Pero no das rojo, dan azuloso o violeta. ¿Sí? Y yo he comprado pétalos en el mercado, las rosas de la casa de mi hermana, jamás he conseguido un rojo. ¿Sí? Por lo que ya les comenté y lo que vieron de las diferentes sustancias. Y a donde quiera que voy tengo que explorar, que ver qué hay en el entorno, porque a donde voy trabajo con lo que hay en el entorno. Que los que tomen el taller exploren su espacio, exploren lo que tienen y trabajen con ello. No llevo de mi casa, no llevo de ningún lado, excepto en Salamanca, porque no había. Así. La que sigue, esta también es de la familia de los hibiscus y aquellas son las gerberas. Esas las compro en el mercado. ¿Sí? Esas, van a ver por ahí, esta es una que en un lado le dicen orquídea de árbol, pata de vaca,
funciona la hoja, te da solo una marca y la nervadura. Ajá. Y aquello es el pino. Esto, lo que son las agujitas del pino, te dejan unas texturas increíbles y te da de color café. Sigue, sigue. Y así toda la gama de material, ahí sí puedes pasar. ¿Vale? Los hibiscus, yo estoy enamorada de los hibiscus porque te dejan una forma increíble. Sigue, sigue, sigue. Esta ya es lavanda, la otra era familia de la lavanda. Esta te deja un verdoso, un color verdoso, y el níspero. La hoja de níspero, por la nervadura que tiene, es fenomenal. Pero con esa hoja obtengo una cosa que se llama tanino, que lo vamos a ver más adelante cómo uso los taninos. Y bueno, esas pasarlas rápido, ¿vale? Porque no son más que de lo mismo. Pasarlas rápido, hasta aquí. Bueno, aquí ya estamos en el proceso. Lo que ya les comenté. ¿Qué es lo que pasa con el calor? Se llama cromatografía, donde el vegetal, donde se separan todas las moléculas, porque se reblandece toda la pulpa. Al reblandecerse se sale todo, no se pierde la forma, se mantiene la forma, pero se hace muy blanda y salen todas las moléculas. Entonces ya con el calor se produce la liberación y con la ayuda del agua se va a fijar en el papel. ¿Sigue? ¿Por qué transferencia y estampado botánica en algodón? Porque esto lo saqué del Ecopril, que tiene que ser en algodón o en seda. En esto tengo variaciones de la técnica. Aquí está, lo que es transferencia, porque lo hago con medio del calor, vapor o ebullición, hirviendo, hago hirviendo. Estampo con una prensa, que es un tórculo, y para ello utilizo piezas de cerámica de piso. Empecé con placas de esas de baño, de 20 por 20, y ahorita estoy trabajando en placas, lo van a ver allá, de 50, no, miden, ¿cuánto? 50 por 90, así. Con eso las prenso, pongo el papel, el material botánico, y los prenso con cinta canela o bien con cintas de tela, a que quede prensado, y me subo a los paquetes, porque trabajo sola, trabajo en solitario, y tengo que prensarlo. Y muchas veces con la misma placa hago la presión. Ahora, este instrumento, bueno, necesitamos varios elementos. Lo que es el pigmento, que es mi matriz, ¿sí? La hoja, la planta, el tallo. Necesito un soporte receptor, que es el papel. Y necesito el instrumento de presión. Ahí van las baldosas de piso o placas de fierro que oxido y el tórculo. Entonces sí me van siguiendo, ¿no? Entonces hago todos esos movimientos y hay un momento que ya es simultáneo una cosa tras otra. ¿Qué sigue? Ahora, cuando someto a calor, ¿qué ocupo? Agua que tiene que hervir. Para esto necesito que eso hierva. Antes tenía que tomar, según la altura donde estemos, el agua hierve a cierta forma, cierto tiempo, si lo saben, ¿no? Entonces yo antes medía que si estoy a 1600, que si estoy a nivel del mar, ya no. Donde llego, hago el taller y cuando empiece a hervir, ahí tomo mi tiempo, ¿sí? Porque antes incluso tomaba el pH, hacía miles de cosas, ya no lo hago. Bueno, ¿sigue? El vapor de agua es agua de la llave, ¿sí? El fuego tiene que ser muy potente, con gas butano de preferencia, porque ya probé con esas cosas eléctricas, no funciona, porque la potencia es muy baja. Tiene que ser gas de la estufa. He hecho talleres de las estufas de la cocina, pero prendemos las dos parrillas y ponemos la olla, porque yo empecé trabajando en la cocina de mi casa, ¿sí? Y luego viene, la olla puede ser de aluminio, no tiene que ser acero inoxidable, de cualquier material que aguante el calor, y el diámetro tiene que ser suficiente para que se coloquen las piezas en sentido horizontal, no en vertical. Se puede poner en vertical, pero ¿qué pasa? Que se suelta el color y se chorrea. Tengo unos trabajos así fenomenales, ¿eh? Cómo se vive el chorrete de color, que no las traje,
porque la primera olla que tuve no cabía, y empecé a crecer en tamaño, compré unas baldosas así, pues no cabía, entonces las tuve que poner, pero qué sensacional el resultado. Cuando vas aprendiendo, luego ya decides cómo trabajar. Tengo una olla así, otra olla así, van a ver los tamaños de material que tengo para trabajar, ¿sí? Ahora, vamos a ver las siguientes imágenes. Llegó un momento en que dije, bueno, ya tengo todas estas imágenes de color maravillosas, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿No? Pues entonces ahora tengo que buscar, empecé haciendo gofrados o intaglios, pero en pequeñas placas recicladas. Hacía la transferencia o la estampación botánica, agarraba la placa y metía un gofrado. Bueno, es que esto se puede combinar con el grabado, soy grabadora. Y después me fui al volumen, hago esculturas con esto. ¿La que sigue? Sí. Ahora, ¿cuál es el proceso? Ahí vamos. El papel se tiene que mordentar. ¿Qué es mordentar? Prepararlo para que reciba el color, como cuando se tiñe una tela, ¿sí? Utilizo alumbre, carbonato de sodio, vinagre y agua, ¿sí? Hay una fórmula para esto, se pesa el papel de acuerdo a los gramos de papel, porque trabajo en papeles grandes. El biberón, el guarro super alfa, pesa 100 gramos una hoja. 100 gramos necesito 20 gramos de alumbre y ya es una fórmula que tengo y la aplico según la cantidad de material que voy a trabajar. Y cuando voy a los talleres es lo mismo. Se mordenta, a ver, esto lo mordento, preparo todo esto por la noche, meto el papel porque tiene que estar de 8 a 10 horas mordentándose. Es lo mismo que en la tela. La tela, hay momentos, porque también lo hago en tela, que se tiene que mantener el mordente hasta 3 días. En este es 8 a 12 horas. ¿Sí? Se queda toda la noche, por la mañana, ahora sí, a las 6 de la mañana, salgo con mi hermana a cortar el material porque tiene que estar fresco. O de la noche anterior o la mañana. Y no todas las épocas del año son útiles, son buenas. Ahora no, porque estamos en otoño. Porque los árboles no tienen hojas, porque casi no hay flores. Sí lo he hecho, pero batallo mucho para conseguir el material mejor. Me tomo un descanso. Pero cuando entra la primavera, ya sabemos que aquí en México entra la primavera y al otro día está toda la vegetación increíble. Y me pongo a trabajar. ¿Sí? El material, ahora, ¿qué viene después? Yo tengo mi placa de cerámica y tengo mi papel. Para los talleres trabajo con 18 por 36, ¿sí? Porque se dobla, así doblado como un sándwich, porque hago imagen en espejo para los talleres, ¿sí? Una vez que yo tengo mi material, ahí tengo mi baldosa, el papel, ¿la que sigue? Pongo el papel con la parte que yo quiero que se registre mejor, que es el embés, la pongo en contacto con el papel. Puede ser una para abajo y otra para arriba. Y voy jugando con esos movimientos del embés y el embés del tallo, del pétalo de la hoja. Se dobla, como se ve ahí, ¿sí? ¿Sigue? Se sujeta con tiras de tela, con cinta canela, la que sigue. Y la meto, ahora ahí trabajo en una olla vaporera, una olla tamalera, ¿sí? Porque meto los dos procesos al mismo tiempo. La parte de abajo en agua queda en ebullición y luego pongo la parrilla y después a vapor. Es una olla tamalera, ¿sí? Porque tiene que estar 4 horas. Cada media hora tengo que revisar y ponerle agüita. En esas 4 horas yo me pongo a bordar, me pongo a tejer, me pongo a dibujar con la alarma del teléfono. Y cada media hora voy haciendo una marquita, porque si no me pierdo, y agrego agua. A las 4 horas abro la olla, dejo que se enfríe, ya tengo todas las herramientas para sacar, tengo guantes y tengo un montón de cosas. Y dejo que se enfríe para poder abrir el paquete. Les llamo paquetes. Aquello que ven allá es donde trabajo lo que van a ver enseguida, por el formato. ¿Sí? Porque es enorme. Esta ya es una tina de acero inoxidable que mandé a hacer a propósito para esto.
Y esto es muy importante porque a donde quiera que voy, a veces tengo que ir a buscar al mercado a comprar la olla, porque les mando la información, les digo necesito esto y llego y no tiene nada. Pero es que es una olla, ve al mercado. Pero ¿cuál te estoy diciendo de qué tamaño, de qué medida? Pues tengo que ir con ellos a comprar la olla, a comprar las piezas, todo. ¿Sigue? Bueno, ya salió de la olla, ¿sí? Entonces empiezo a abrir. ¿Sigue? ¿Vale? Así se ve al principio. No se pierde en la forma del material botánico. Y empiezas a desprender, levantas y solo lo que se desprenda, solo lo dejas fuera. Lo que no se desprenda lo dejas ahí hasta que seque y lo quitas cuando seque. Porque si tú tratas de levantarlo ahí con la uña, con lo que sea, se mancha, se rompe, se desplaza, se hace pastita todo. ¿Sigue? ¿Qué imágenes obtienes? Dependiendo del tiempo, del material, del tiempo de cocción, vas a obtener imágenes como estas, muy sutiles, muy suaves. Esto creo que tiene como 1 hora. Estos son ejercicios ya viejos. ¿Sigue? Obtienes una mancha, obtienes aquella sutileza de mezcla de colores, ahí dice que es 1 hora, y vean la gama de colores que se van obteniendo. Aquí son los colores naturales. ¿Sigue? Aquí también es muy poca definición cuando es a vapor, porque lo tengo acá arriba y es vapor de agua. Sí cae la gotita, pero dependiendo del grosor de la gotita también me da una mancha diferente. ¿Sigue? Y esto ya es vapor y estampación, eso que yo hice, esa fuerza. Vean cómo se dibujan ahí esos tallos y cómo en algunos hago los gofrados. Aquí ya estoy manejando las transparencias. Aquello que se vaya son los tallos de la, ¿cómo se llama? De la gladiola, con lo que hago los gofrados. Si tú lo cortas así tangencial, una cosa es que lo pones así y luego otra. Ahí se nota. Cuando lo pones con lo grueso, con lo cóncavo para abajo, lo convexo para arriba. ¿Siga? Maestra, ¿este es el en vez y ese es el revés? ¿En vez? Sí, pero a ver, revísalo. Ahí, ¿cuál fue el en vez? Aquí, esta fue una imagen en espejo. Ajá. Si se fijan, está así. Esta parte café estuvo doblado el papel. Esta parte está más definida. La nervadura estuvo en contacto con el papel. La otra parte está menos definida. ¿Sí? Más adelante se nota más en algunos ejercicios. Aquí se nota mejor. ¿Sí? Si lo ven, lo que plasmó más color fue lo que estuvo la nervadura en contacto con el papel. Pero esto es ebullición, hirviendo 4 horas. Allá, eso que ven allá abajo es piel de cebolla, de una cebolla rosada que no hay aquí en México. Hay en Argentina, en Sudamérica y hay en España. Yo me traigo un montón de hojas de cebolla porque te da esos amarillos súper intensos. ¿Sí? Y aquellos son, a ver, siga. Aquella de allá es lavanda. A veces me da verde, a veces me da azul. Pero vean la diferencia de las anteriores, cómo en el vapor se ve más definido la imagen. ¿Sigue? Ahora, lo que ya dije, la variedad es enorme. Cada sitio tiene su propio ecosistema botánico y hay que explorar, investigar. Yo les doy la pauta, les digo, exploro, esto sí, esto no, y después ya trabajen con lo que tienen y a investigar. ¿Seguimos? Cuando tengo exceso de amarillos, que es lo que más hay en la naturaleza, empiezo a utilizar una serie de elementos que se llaman taninos, que los deben conocer. Lo que da color, el vino tinto, da un color oscuro por un tanino. Uso taninos que son la piel de la granada, utilizo también la cáscara de nuez, he utilizado esto de la uva, cuando es época de uvas, pero también utilizo otras sustancias que son el sulfato ferroso.
aquí hay una mancha de sulfato ferroso sobre el papel. Ajá. Han usado el sulfato ferroso, que te da unos oscuros, te da esos o te da unos marrones muy intensos. ¿La que sigue? ¿Sí? Y esto es parte de una carpeta de un taller que hicimos, que Ana y ella por ahí tendrán la carpetita, que hicimos una muestra que se llamó, ¿esto cómo dice que se llamó? No me acuerdo. La huella de la naturaleza. Eso, que eso fue 28 por 38, ¿verdad? Sí, como un octavo de oro super alfa. Hicimos una carpeta que la distribuimos entre todos los compañeros y yo la hice con esta técnica, ¿sí? Aquí está, ahí lo ven, se llama la huella de la naturaleza, fue estampación en el tórculo, el papel mordentado y directamente al tórculo. El resultado es otro. Cuando trabajas en el tórculo tienes más oportunidad de controlar por dónde llevas el material, entre comillas, digamos, componer. Aquí está en diagonal, allá está de otra manera, pero porque yo ya tengo un conocimiento de lo que voy a obtener. ¿Sí? ¿La que sigue? Creo que es donde. Aquí está. Esto fue vapor, la misma carpeta. Y esto no son más que las espinitas esas del pino. Y aquello es, bueno, tiene pino y tiene otras cosas más. Esta ya es la del hierro. Llegó un momento en que después de trabajar con las placas de cerámica, yo tenía ahí unas placas de hierro de cuando hice un taller. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a probar a ver qué pasa. Me la llevé al herrero y dije, córtamelo. Me lo corté, las dejé oxidar y empecé a trabajar esto, haciendo exactamente lo mismo, haciendo la presión y todo. Y empecé a obtener el hierro oxidado, pero oxidado, empecé a obtener esto. Dije, pues esto es una maravilla. Y aquella no tiene hierro. Las puse para que vean la diferencia, la que tiene y la que no tiene. Entonces ya encontré otro elemento de presión. La que sigue. Y luego, dentro de esos que llamo miradores o modificadores, utilizo otros como la cochinilla, ¿sí? Para dar un toque y quitar ese exceso de amarillos o ese exceso de verdes, pero solo como un toque. Entonces esos miradores o modificadores los utilizo de manera muy sutil, como para dar más énfasis en una cosa o en otra. ¿Y esos los pones cuando pones por ejemplo la cochinilla, cuando sí. haces el sándwich para... Sí, cuando hago el sándwich, ahí yo tengo todo, tengo sulfato, tengo todo aquí en frascos con un rótulo, con un pincel, para que no se me confundan. Y sobre la marcha voy, esto sí le pongo, este no le pongo, pero ya cuando tengo el resultado ya sé qué fue lo que yo puse, ¿sí? Pero eso ha sido a través de mucho trabajo, mucha experimentación. ¿La que sigue? Aquí es con sulfato de cobre. Se hace una dilución. Agüita y una cucharada de sulfato de cobre y me da azules verdosos y rompo con todo lo que había ahí, pero conservo toda esta parte. Es una imagen en espejo. Conservo toda esa parte que me enmarca todo. Y luego empecé a trabajar con placas de grabado recicladas, entintando, sin entintar, haciendo gofrados. Es que yo me tengo que ir por el grabado. Bueno, y pasó una cosa, pasa esto rápido, esto fue del taller que hicimos en Salamanca, aquí está Lupita, donde empezamos a trabajar con el tórculo y plaquitas de grabado. Les dije, tráiganse placas de grabado, vamos a ver qué sucede. Llevaron unas plaquitas así chiquititas, hay varias, pasa la sale, mira. Fue lindísimo cómo trabajaron y fueron viendo los resultados, y de ahí ya empecé a trabajar más las ideas. Esto es en Salamanca, como fuimos viendo la parte de la estampación. Fue un grupo buenísimo. Ahí está cómo trabajaron ese estampazón. Allá, que es un taller que di en San Miguel y Allende, ahí las mujeres. Y bueno, aquí vamos a la mancha de sulfato de cobre y cómo se va, no que se contamine, sino que cómo se logran las transparencias. ¿Sí? Y aquí está el yotaco. Aquí está la mancha, ¿sí?, de un grabado. Y luego la hoja entintada y pasada por la prensa.
¿Sigue? Y aquí van a ver el gofrado, el ryotaku y esa pequeña espiga de material botánico. O sea que se puedes jugar con un montón de material, te puedes dar la vuelta para un lado, para otro, y obtienes cosas lindísimas. Ahora, yo siempre estoy explorando formatos, papeles, en el formato redondo. Bueno, ese es interesante porque ahí hay un bloqueo. Si ven cómo hay una franja en diagonal que se ve blanca, ahí puse una de esas plantas que hay así que son con espigas, que no suelta el color, pero tuve esos bloqueos. Entonces ya provoco los bloqueos. Soy bordadora, soy textilera y empecé a meter el bordado, ¿sí? Esto es estampación en el tórculo y bordado. Y allá se ve el gofrado que logro con el tórculo, ¿sí? Ahora, hago libro de artista, tengo varios libros de artista con esta técnica, ¿sí? Están armados de diferente manera, pero unos, bueno, ya es la encuadernación, los adobos, no sé qué, pero ahí está el acercamiento. Este me encanta porque esto es la historia de un jardín familiar. Es un libro como así de gordo y así de grande que tú le das vuelta, tiene una encuadernación especial con una doble tapa de cada lado, porque juegas con el libro, le das toda la vuelta y lo puedes poner de diferentes maneras, pero ahí se ve cómo lo estuve trabajando. Al anterior. Solo es estampación en tórculo, ¿sí? Ahora, ahí no tiene escrita toda la historia familiar desde mi abuela, mi madre, el amor por las plantas, todo lo que hacíamos, yo como regaba las plantitas con una regalo. Bueno, es toda una historia porque es un montón de hojas, de cuadernillos, ¿sí? Ahora sí, la que sigue. Esto que ven en amarillo son flores silvestres de por donde yo vivo, que crecen por ahí en las bardas, en los jardines. Vuelvo otra vez. Primero fue así, sueltos, después lo armé. Ya es un libro armado tipo copto, con lomo descubierto. Siga. Este es otro libro de artista. Aquí vean cómo manejé el material con mucha sutileza, yéndome a lo seco y metiendo ese hilo como un hilo conductor que te une toda la composición. ¿Sí? ¿Sigue? En algún momento, por razones de salud, no podía trabajar, tenía que estar en cama, pues me puse a hacer mini print. Hice mis plaquitas, me compré un tórculo así chiquito, iba a imprimir lo que podía y iba a meterle bordado, con todo tipo de hilos. Chincolé con hilo de papel, hilo de lo que fuera, algunos son como 18x18, otros son chiquititos, 10x10, ¿sigue? Aquí esto es con hilo de papel, pero ahí se ven las imágenes de la transferencia y pueden ver ahí la fecha. Hilo circular, esto es con papel de la Ceiba, ¿sí? Que cuando fui a hacer allá a la residencia me compré papel maravilloso, papel de algodón. Y lo que bordo, tiene diferentes tipos de bordados y ahí solo hay citronela todo alrededor. ¿Sigue? Este me encanta. Como hago papel, este es un papel que hice con fibra de la planta de la palma de coco del Pacífico, Playa Azul, donde tengo parientes. Pedí que me trajera, cortaron la palapa, sacaron la tirita de la pulpa, bueno, fue todo un proceso para hacer el papel. Es una cosita, son así, son como 30. Dije, bueno, voy a probar los papeles que hago, que son de pulpa natural. No se puede con todos. Lo mordenté solo 2 horas, porque si no se me desbarataba. Pero imprimí, ya en vivo, es preciosa la transparencia y las imágenes y el color que capturó. Y aquí ya tiene las 3 técnicas. Está la placa de grabado, está la estampación y está el bordado. Y aquella también es una forma de jugar con todo eso que es mi forma de trabajar. Yo me muevo, me considero multidisciplinaria, con lo textil, con el grabado, con la fotografía, con el chicolé, con todo. Me voy para un lado, me voy para otro, y con la cianotipia. Aquello está un poco confuso, pero estoy trabajando con la cianotipia, lo traje solo para que lo vieran, no se considera técnica de grabado, pero lo otro sí, que es estampación en tórculo y papel japonés, ¿sí? Es una maravilla el papel japonés.
pero es más delicado y ese se trabaja en rollo, en tubos de PVC. Hago el rollo, mordento el papel, solo 2 horas, y se trabaja con menecoprim. Le pones una tira, le pongo una tira de papel de cocina, con el papel japonés, el material botánico en rollo, pero debajo hay de ese papel film de cocina, y todo al final queda en el papel de cocina y se mete a vapor. ¿Sí? No traje de esto porque vengo en autobús y es un lío traer todo ese material. Y luego empecé a aumentar el formato. Al aumentar el formato, obvio, obtengo las imágenes mejores, más agradables a la vista, más agradables para analizar. Sigue, Aleja, sí. Ebullición y estampación en tórculo. Lo que estampo fuera de la olla es en el tórculo. Vean cómo aquí al romperse las moléculas se funden los colores. ¿Sigue? ¿Vale? Y luego, después de trabajar la placa chica, me fui con una placa más grande, ¿sí? Ya 1/8 del Guano Super Alfa. Obtengo estas imágenes y sigo trabajando después con el hierro. ¿Sigue? Aquí se ve más claro lo que es el vapor. Esto ya es un formato de 38 por 52, que es lo que van a ver allá. Vean la diferencia en las primeras imágenes, que todo se ve muy nítido, que todo tiene un tamaño mayor, y ahí hay eso que ven las hojas, ¿sí? Son hojas de guayabo que pongo a hervir con bicarbonato, rompo todas las moléculas, les quito la nervadura y las utilizo para crear esas texturas. Y eso que provocó ese color es un tanino que me da ese color, porque si pongo la hoja tal cual, no me da ese color. ¿Sigue? ¿Vale? Y bueno, ebullición. Ebullición es hervido, ¿sí? Hirviendo. Aquí, cada vez que trabajo, algo ocurren cosas raras, y como tengo esa capacidad de observación y todo lo observo, lo fotografío y lo analizo, vean aquella imagen casi negra. No es el color, eso es un hibiscus, los pétalos del hibiscus. ¿Qué pasó? Que dejé la noche anterior una flor de hibiscus que ya estaba así como muy marchita, se empezó a poner putrefacta. Dije, voy a ver qué pasa. Y la puse y salió ese color. Entre más la dejo que entre en putrefacción, me da esos colores y me pongo a investigar. Y tengo una sobrina que es bióloga. Dice, pues que entran las bacterias y te da ese color, que en lo normal no lo consigo. ¿Sigue? Vapor y ebullición. Aquí ya me podrán decir ustedes cuál es cuál. Queda claro, ¿no? ¿Sí? ¿Sigue? ¿Vale? Hierro. Me compro ya unas placas de hierro así. Están ahí a la intemperie oxidándose y obtengo esto. Lo que ocurre, bueno, ustedes habrán tenido hierro oxidado, ¿sí? Entonces, todo el óxido, que cuando cojo la placa está así semisuelto, pero cuando lo pongo a vapor de ebullición, al final todo se va al papel, ya no queda nada en la placa. Ajá. Pero tengo esas imágenes que son brutales, ¿no? Vapor, bueno, sí. Y luego la inmersión. Tengo unas imágenes. Espérame un poquito. La anterior, ¿vale? La primera vez que lo hice, me dio estas imágenes. Hice 8. Yo trabajo 8 piezas nada más. Por cuestiones físicas, porque no me quiero cansar y porque tengo que manejar esas placas muy pesadas. 8 piezas, de lo que sea. Obtengo esto. Saco las placas, las dejo ahí un tiempo. Se oxidan, no sé, pasaron meses. Vuelvo a hacer otro trabajo. Ahora sí la siguiente. Segunda inmersión. Me da esto. La placa totalmente oxidada. Pero me da este resultado. Oye, ¿aquí qué pasó? No lo sé. No me preguntan porque no lo sé. Vuelvo a dejar, hice 8. Bueno, las trabajé las 8, no sabía qué iba a pasar. Yo pensé que iba a ser como la primera vez, y no fue. Pero ya con esto, dejé las placas ahí, pasaron otros meses, y entonces vemos la tercera inmersión. Obtengo esto. Pregunté a una persona que maneja hierro, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Que a la hora que tú estás oxidando, el hierro también está trabajando,
está vivo, se mueve. Se va como desgastando la capa. Dice, tú déjalo un tiempo, él no es grabador, nada, es un herrero. Déjalo y a la larga, porque yo las estaba dejando esperando que se oxidaran y se rompieran, para después utilizarlas como placas de grabado. Todavía no se rompen. Y no son muy gruesas, son de 3 milímetros. Pero en la tercera inmersión tengo esto, que casi no hay hierro, pero me dio estos colores, que lo van a ver. Cuando dices esto de inmersión, las has usado también en la inmersión en cantidad de horas. No, no es mucho. Cuando dices lo de inmersión, las placas las has usado mucho más con el papel, las pones en la vaporera por X cantidad de horas. Esa es esa cosa grande, En 4 la horas, charola. siempre 4 horas. Okay. Yo ya no me muevo de 4, tengo trabajos de 6 horas, donde se rompe todo, pero ya estoy en 4 horas. ¿Sigue? Y aquí está Rafa, no me dejará mentir. El año pasado estuve en un taller de litografía, trabajé esta flor, que bueno, y yo tenía curiosidad de saber qué pasaba con ese formato y la transferencia botánica. Dije, Rafa, yo voy a hacer una cosa rara. Imprimí esto. Bueno, de aquí fue un parteaguas, ahí un punto de partida para ya meterme de lleno a grabado con formato grande, con las técnicas que conozco. ¿Qué sigue? Empecé con la colografía, que cuando yo estudié se llamaba otra cosa. Las trabajé 5 placas al mismo tiempo, con gesso, con resistencia. No te pases, Ale, quédate en trabajé 5 placas en forma simultánea, pero con textura. Yo soy más de mancha, textura y color, no soy tan figurativa. Pero me hice 5 placas diferentes. Entonces empecé a imprimir la placa con tinta y posteriormente la mordenté y empecé a imprimir el material botánico en el tórculo. Todo esto es tórculo. La imagen es muy sutil, porque ahí me estaba fallando el tórculo, no tenía buena presión, pero lo dejé. Después lo arreglé, van a ver otras cuando ya arreglé el tórculo. ¿Sigue? No sé si lo notan, está la impresión de la colografía, pero estaba previamente una transferencia, ahí era una transferencia a vapor. Se nota que es vapor porque hay mucho blanco, y posteriormente imprimí la placa de colografía. Aquella al revés, como la anterior, está la impresión de la placa y después la impresión en esa parte del medio. Ahí ya empecé a trabajar que cómo las combino, cómo hago ese maridaje, cómo hago esa combinación, que me ha costado mucho. Me ha costado mucho combinar las dos técnicas, y bueno, también con el bordado, para que no se vean como desfasadas. ¿Sigue, Ale? Hago collage. Cuando la placa no me gusta mucho, yo le meto collage. Y luego ya me hice una placa con linóleo. Me van a decir, ¿por qué florecitas? Porque al principio dije, bueno, pétalos con pétalos, flor con flor. Y lo que fue rápido, agarré el linóleo, la gubia, pum, 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 me la hice en un 2x3. Pero yo quería ver qué sucedía combinando las técnicas. ¿Sigue? ¿Vale? Aquí otra vez la colografía y esa combinación con la, ahí dice, antes, transferencia botánica al vapor. Segundo, la colografía, ¿sí? Este es una y la otra, para que me entiendan cómo hago una cosa o hago la otra, porque me la llevo a la tina, hago una cosa y luego me la llevo al tórculo. Siempre que imprimo el material botánico, el papel tiene que estar mordentado. Entonces, si yo primero hago la impresión de la placa, espero que se seque 2 o 3 semanas y después la mordento y la meto al vapor o la meto a la estampación. ¿Sí? ¿La que sigue? Aquí se ve cómo imprimí. Esta es una estilografía en MDF. Ahí se ve cómo la imprimí. Está la placa y cómo estoy levantando, ¿sí lo ven en el fondo? Y luego la otra ya el resultado.
Todo esto hasta el momento es muy experimental, pero hay cosas que me han gustado y de ahí ya son punto de partida para seguir trabajando. Esta es la última que me encanta porque aquí ya tengo trabajando en mente. Aquí yo lo que quería ver, yo he visitado muchos bosques, me encantan los bosques. Cuando vas a un bosque, lo primero que ves son los troncos, y te paras aquí, ¿ves? Los troncos de los árboles, y toda la vegetación está por allá. Hay como una tercera dimensión que se aleja, que se acerca, ¿sí? Entonces yo dije, ¿cómo hago para transferir esa imagen que tengo del bosque? Pues eso ya es una placa de estilografía, pero de madera, subetita, la antigüita, no MDF. Y conseguí esto. ¿Sí? Tengo 3 impresiones con diferente fondo, pero esto ya me da material para trabajar. Voy a trabajar en guarda superalfa, así a lo largo, que para eso tengo esa tina tan grande, a la mitad, porque voy a trabajar en bosque, con placas de madera, pero ya con una intención bien definida de lo que voy a hacer, porque ya sé que voy a conseguir, más o menos. ¿La que sigue? Y bueno, volvemos a la litografía. Hubo otro taller de litografía recientemente, ahí voy con el maestro Rafa, y como les dije, soy muy necia, tengo que seguir haciendo, pero la anterior, esa es litografía con transferencia, ahí se ve muy sutil la parte del fondo y la litografía. Trabajé 2 veces la piedra, aquí fue la primera vez, donde yo puse ¿cómo se llama? Touche, y bloqueé lo que yo quería que saliera en blanco. Al bloquearlo no me salió bien la imagen, pero cuando lo ves en vivo se ve muy bien. Después retrabajé la placa, abrí los espacios estos que querían blanco y me transferí sobre esa otra placa. Entonces sí conseguí lo que realmente quería, que era ese efecto de un antes y un después, un anterior y un posterior. ¿Sí? ¿Sigue? Aquí también una punta seca, que son las técnicas que aprendí. Ahorita todavía no entro a la parte experimental, ya tengo unas placas ahí graneadas que voy a meterme con otras técnicas. La punta seca, ahí se ve la placa, ahí se ve el papel y ahí está el resultado. De esta imprimí 3 porque estuve haciendo pruebas, una quedó muy sutil, otra regular, hice 3, bueno, que están ahí. ¿A qué sigue? Gofrado. Con la placa que ya vieron, que está en MDF, hice el gofrado. Y con la otra placa, que son las flores, así que están así como en diagonal, otro gofrado. Pero aquí ya me permite manejar una composición. ¿Sí? Y luego la estampación pura, dura, en papel mordentado y al tórculo. Todos esos cafecitos que ven son las hojas o de guayabo o de níspero que ya he hervido y que las troceo y empiezo a trabajar. Y todo esto es material que tengo de mis macetas, del jardín de mi hermana, de mi jardín, y voy creando ya una serie de composiciones. Y aquello es, ya en la placa en vivo son prácticamente puros gofrados. Sí. Y el bordado, que no me abandona. Estampado y gofrado, y como me fui al volumen, todo esto que ven ahí son diferentes placas ya impresas, los papeles, los recorté, y esto es una técnica de escultura textil o una técnica textil donde se trabaja por módulos. Es alambre, hago unas formas o esféricas o semiesféricas, eso se llama embarrilado. Hago todas las, creo que son 8 o 12, y después esa red que ven que une la parte de papel es lo que se llama bordado aéreo, pero primero al papel le hago también una puntada que se llama festón, y ya cuando tengo todas esas placas terminadas, armo la escultura. ¿Sí? La que sigue. Y estos ya son objetos. Hago de un molde de ¿cómo se llama? De unicel, de esferas, de cuencos. Me trabajo primero con papel de algodón porque tengo muchos recortes de papel, y después también de esas impresiones la corto. Hago, ayer que estuvieron los que vieron la charla, los de Jalapa,
Esto lo ves así y lo ves de cerca, parece cerámica, como si fuera una pieza de cerámica. Sí, la que sigue. Estos son pequeñitos, donde también son técnicas textiles, es crochet, es embarrilado, son pequeñitos, son así, unos cuenquitos, juego mucho con esos cuencos. ¿Sigue? Ahora, gráfica contemporánea, que es desdibujar los límites, derribar fronteras, crear vinculaciones, ramificaciones y nuevos saberes. ¿Sigue? Mi proceso de trabajo. Al principio fue totalmente empírico, prueba, error, accidente. Y poco a poco me fui informando, he tomado seminarios, he tomado talleres, he investigado por libros, todo lo que es la botánica, qué es lo que ocurre, asistiendo a los talleres presenciales de Coprinda, a los que compro y demás. Y mi proceso de trabajo, esto, más que el producto terminado, para mí es muy importante todo ese proceso, todo lo que he aprendido. Se los dije en un principio, mi lenguaje se ha enriquecido de una manera increíble. Hay términos que yo antes desconocía totalmente y estoy aplicando el proceso de investigación especulativo, que creo que ya muchos lo conocen, que sale de la economía, especular comprando terrenos, no sé qué, que se la venda, que si ganas o no ganas. Tú especulas en el arte. Dices, ¿qué voy a hacer? Yo ya no me rijo por eso, que sí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? Pues que no. Ahora trabajo pensando, sí, ¿por qué no lo hago? Lo hago, punto. ¿Sí? Tengo una serie de herramientas teórico-prácticas y me pongo a trabajar. Y en ese proceso especulativo entra lo que es crear posibles futuros. Empiezas como a ficcionar, como la ciencia ficción, y tengo la capacidad de previsualizar ese elemento, eso que voy a conseguir a través de la práctica de esto y de todo lo que hago, de todo, absolutamente de todo. Y la ventaja que tengo al ser médica, que soy muy ordenada, muy organizada para todo, y que a pesar de que trabajo un tema, otro tema, una técnica y otra técnica, no me pierdo. Y yo leo 2 o 3 libros a la vez y no me pierdo. Por fortuna tengo esa capacidad. Otra cosa que tengo, que es la primera vez que lo voy a decir en público, yo tengo un problema que se llama fantosmia, que percibo olores que no existen. Por fortuna son olores agradables. Entonces, al percibir esos olores que no existen, me ha dado la capacidad como de previsualizar eso que no existe, eso intangible, eso que está así como, que es abstracto totalmente. Eso lo he desarrollado, no me pregunten cómo, sencillamente cuando yo me di cuenta que tenía eso, me asusté, porque yo no entendía qué era lo que tenía. Ahora lo entiendo y lo aplico en mi trabajo. Y de repente, bueno, no me pregunten, son olores que no son reales, que no identifico con nada, pero son unos olores que me dan en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier sitio. Y pasan días en que no los tengo y después los vuelvo a tener. Y bueno, discúlpenme que ya metí ahí un rollo muy personal. Tengo una enorme bibliografía, pero esos 2 libros que les digo, se los recomiendo. Y esto de la especulación, que es Donna Haraway. Además trabajo en talleres con Edith Medina, que es bióloga, que tiene unos talleres fenomenales. Actualmente estoy trabajando con ella biopolímeros. Esos biopolímeros van a ser mis futuras matrices, porque trabajo con agar-agar y con gelatina sobre plástico que tiene textura. Pongo eso, son fórmulas, se crea una imagen con la textura. Estoy trabajando con papeles de empaque de burbujas, entonces creo una capa y me hace una textura con hilos, con diferentes materiales. Estoy creando texturas que van a ser mis matrices para futuros trabajos de esto, de la transferencia. No voy a utilizar las placas tradicionales de grabar, voy a trabajar con módulos. Y eso me va a permitir modificar más todo ese manejo que hago de la técnica y de los materiales. No sé si
¿entendieron? Y bueno, un speech aquí, Morelia hermosa, es preciosa, cuando puedan ir, es lindísima, una ciudad colonial, que se come muy bien, que se visita, que se disfruta de maravilla. Y bueno, ¿cómo estamos en tiempo? ¿Cuánto queda? 10 minutos. Bueno, 10 minutos rápido para preguntas, comentarios y después nos vamos a ir a la sala. Una pregunta, maestra. Tus piezas me parecen interesantes, pero a la vez peligrosas, sobre todo, por ejemplo, para los que la fueran a adquirir. ¿Tú qué especificaciones? ¿Para los que qué? Para los que las adquieran, ya sea un museo, ya sea un artista que lo coloque en su casa, ¿tú qué especificaciones le das? Porque de por sí a veces con las técnicas que normalmente hacemos es complicado tener exhibida un grabado unos 6 meses. ¿Tú qué características le das tanto a la Una persona es que no contamina. No. Okay. La otra, en exposiciones que he hecho, no enmarco. ¿Sí? Ahora, yo las dejo, una vez que se secan, que salen de la olla y demás, las tengo que planchar para terminar de secar. Después las dejo en la sala regadas por ahí, 1, 2 o 3 semanas hasta que me cercioro de que estén completamente secas para que no me vayan a crear moho. Cuando están completamente secas, las meto entre papel y hago una prensa con esas placas de, ¿cómo se llama?, de ocumen. Una tabla en el piso y voy creando y las estoy revisando periódicamente. Esto es como una acuarela que no le debe dar mucha luz. Pero como está el mordente no me extendí en la explicación, que es alumbre, carbonato, vinagre, el mordente hace que la fibra del papel se separe para que capture el color. Cuando se trabaja con material orgánico botánico es más difícil atrapar el color porque es alcalino. Cuando se trabaja a tela es diferente. Pero aquí hay algo que sucede en lo alcalino del carbonato y el vinagre. Hay una serie de mecanismos íntimos ahí que provocan que sea más fácil que el papel capture el color. Y yo tengo trabajos hace mucho tiempo, están en una gaveta, no, ni tengo espacio para colgar. Y he expuesto, acabo de exponer allá en Colombia, 40 piezas, estuvieron, ya no me acuerdo, un mes ahí en un salón con virus y demás. No pasó nada. No me ha comprado nadie de un museo, pero si me compraron una, yo estaré encantada, pues les diré que las cuiden como si fuera una acuarela, porque no las van a tener de forma permanente, las exponen y las vuelven a guardar, como se guarda un grabado, exactamente como se guarda un grabado. Y la otra que decías que a veces no logras esos rojos. ¿Has intentado, por ejemplo, las flores, meterlas en agua con pigmentos naturales o artificiales para generar esos colores? No, porque yo prefiero el color natural que me da la planta. Y me gusta mucho intervenirlas, pero me voy por el color natural, que es muy variado, increíble. Y otra, finalmente, de las plantas que estuviste colocando, pues veo que son como muy comerciales, que uno pudiera estar tocando. ¿No trae? ¿Has hecho piezas con estas plantas que son tóxicas, incluso hasta para los perros? No. Las tocan? No, mira, ¿cuándo fue? Fue en Argentina que estuve en un lugar. Di un taller, fuimos por la tarde a recoger material, yo siempre lo recogía así con las manos, por la tarde lo metimos en agua y en la noche la cara la tenía así. Algo me provoca alergia, por fortuna. Resulta que los argentinos tienen muchas alergias, debajo de donde estaba hospedada hay una farmacia, y me dice, no, ahí yo fui a la farmacia y dije, necesito un antihistamínico, como médico, y me dan esteroide con antihistamínico. Saben que los esteroides aquí no se venden sin receta, y además una cantidad enorme. Dije, bueno, pues dámelo. A la mañana siguiente ya no tenía nada. Me traje 2 cajas. Porque aquí no te lo venden. Además yo tengo tendencia a la rinitis y mi hermana alergia. Le dije, mira lo que te traje. 50 miligramos de esteroide que en la mañana ya no tenía nada. De ahí en adelante me empecé a poner guantes a donde voy a sitios que no conozco. A ver, mira, nosotros ahí en la universidad hemos hecho algunas, pues así, ¿no? Improvisando, empírico, pues, ¿no? Y lo que nos sucede a nosotros, porque sí podemos mordentes en un vinagre,
o con carbonato. Pero mi pregunta es, el pigmento que queda en el papel, ¿no va cambiando con el tiempo? ¿No va cambiando el color? Porque a nosotros Cuando se seca, el primer secado, cuando lo sacas, se ve increíble. Cuando ya está más seco, baja un poquito. Cuando mete la plancha, baja otro poquito, pero muy poco. No me preguntes en el tiempo. Claro. Sí, a lo mejor tengo 8 años con esto, pero no tomo fotos de todo, pero no tengo un registro que diga esta pieza así, así. De libros de artistas sí que tengo con cera, por ejemplo, sí tomo fotografías de cómo se van transformando, pero de esto no. Yo lo dejo. El tiempo dirá. ¿Para qué me mortifico con esas cosas? Yo soy muy práctica en esas cosas. Antes no, antes era así que el ácido, que la tirita, que cuánto que... No, ya no. ¿Sí? Y yo empecé mordentando con agua, sal y vinagre. A ojo, agua, un chorro de vinagre, un puño de sal. Ya, así empecé mordentando. Sí, no hay... Lupita. Maestra, recuerdo una de sus piezas que es en seda. En seda o las telas, ¿qué cuidados se deben? Cuando son... A ver, la seda es animal. El mordentes es diferente. ¿Sí? Según la tela que uses, las telas de origen animal, las lanas, que son de alpaca, de seda, se mordentan de forma diferente, y las telas que son de material botánico, como el algodón, son diferentes mordentes, y es más complicado porque tiene que durar varias horas, varios días en el mordente, y luego el proceso en la tela se hacen tubos como el papel japonés, lo enrollas y lo metes a vapor o a ebullición, y también lo he hecho con tubos de fierro, pero es un mundo aparte, un poquito más complicado. Esto es ya hirviendo, es la ebullición. ¿Qué es lo que metes a la tamalera? No, estos son en la tina, esa grande. No, en la tamalera es chiquita. No, en las tinas grandes que miden 1.30 o 50. Por eso te mandas a cierto número, ¿verdad? Sí, podemos pasártelo. Esto ya es la ebullición, esta está en el trabajo de la presentación que pasé, ¿sí? Se nota la diferencia entre el vapor, la ebullición, y esta es la primera que trabajé en la chapa de cobre, intensa, hay 8. Esta fue la segunda inversión y esta la tercera. De fierro, ¿no? Se podría decir que el óxido se pegó al papel, se dio el papel, y por eso te fueron saliendo ya menos cantidad. Porque hubo ahí un movimiento en la placa que voy a seguir. Y prácticamente como que dices como si hubieras pulido tu placa. Exacto. Sí, pero además cuando la trabajé estaba así como de esta, el óxido, pero el resultado fue ese. Y voy a seguir trabajando. ¿Sí? Esto ya es con el bordado. Aquí está el gofrado. Un poquito. ¿Lo ven? Esto es estampación nada más en el tórculo. Aquí ya puedes jugar, esta es una planta que tengo que es de la familia de las begonias o algo así. Estas hojas de un lado te dan un color y del otro lado te dan otro color. De un lado azul y del otro lado rojizo. ¿Y es la estampación así de la pura hoja o la preparas de esa? No. ¿Es directa Yo así? las hojas las preparo en la hoja o en el papel, no, aquí tal cual. Esta es tal cual. Lo que está preparado es el papel mordentado. Y este es Canson Edition, porque está muy blanco. Para el vapor utilizo más el Canson Edition. Para lo demás uso el Guara Superar. Esto es estampación. Aquí pueden ver los gofrados que hacen con estampación, bordado. Y otra vez transferencia al vapor y bordado, hoja sobre hoja. Y aquí ya ven la colografía. Aquí primero trabajé esto y después estampé la placa. Se nota en la fotografía, no sé, me da unos cambios increíbles. Y esto, que también fueron de los primeros, el linóleo, tengo varias impresiones.
versiones de esto, una con todo bordado, con poco bordado, tengo mucho. Y este es con MDF. Y la punta seca en acrílico. Esta es la que es la última, que les voy a mostrar así, para que la puedan ver, porque voy a trabajar esto ahora en bosque, pero en formato de 38 por 116. Ya tengo las placas de madera. Bueno, aquí si quieren hacer alguna pregunta ya viendo las imágenes, si tienen alguna pregunta pueden tomar fotos o viendo las imágenes, porque una cosa es la proyección y otra cosa es ver esto. Y por ejemplo, en el cuestión del cempasúchil, ¿lo has trabajado? Ah, claro. El cempasúchil, ahora vamos que lo traje. El cempasúchil te da un amarillo como esto. Como esto. El cempasúchil lo trabajé recientemente. Te preguntaba, por ejemplo, de plantas, porque a mí también me encantan las plantas, tipo orquídeas y todo, pero por ejemplo me gusta mucho las hojas del árbol de sangre libaniza, pero esas como son lechosas y son tóxicas, a veces como que es complicado. No, si la piel es muy centrada, no se puede, pero bueno, acabo de trabajar la pasionaria, conocen que tiene unos pétalos muy bonitos en Colombia, descubrí ahí donde estuve una, me costó mucho trabajo, no conseguí la figura de la flor, pero conseguí unos tonos bastante agradables. O incluso la Nochebuena, No te da tantito la tocas. No te da ni estampado, no, es que me he probado una barbaridad de Sí, se vuelve algo complicado. ¿Has tenido tu catálogo de